Bueno, vamos a entrar al tema de Bolivia. Ha renunciado el presidente Evo Morales, presionado por los militares, después de un largo proceso para quedarse por una cuarta ocasión en el poder. Primero hizo un referéndum que perdió, luego, gracias a una sentencia de la Corte, pudo presentarse a una cuarta competencia electoral que a todas luces resultó muy sospechosa. Se cayó el sistema y resulta que cuando regresó el sistema tenía la ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta. Esto generó desde luego una serie de manifestaciones, de disturbios, de un ánimo social muy negativo en Bolivia. Y bueno, ayer, presionado por los militares, hay que decirlo, esto es importante, renunció Evo Morales. Híjole, ¿qué decir al respecto? ¿Por dónde empezamos, Jorge? Pues mira, yo creo que hay que empezar, pero solo empezar, por aceptar que sí, por lo menos desde un punto de vista técnico, es muy difícil no reconocer que es un golpe de Estado. Sí es un golpe de Estado, porque cuando en un país como Bolivia, en una región como América Latina, las Fuerzas Armadas te sugieren que te vayas, pues digo, te vas. Punto. O te mueres, pero pues una de las dos. Entonces, sí me parece que toda la izquierda latinoamericana y el gobierno de México y todo el mundo, pues tienen algo de razón en cuanto a que es un golpe de Estado. Ahora bien, es un golpe de Estado que viene después de 2 intentos de autogolpe, los que acabas de mencionar, Leo. El primero de violar la Constitución gracias a un fallo de una corte retacada a modo, diríamos casi a la mexicana, pero todavía no. Y segundo, de un fraude electoral, ese sí completamente a la mexicana, ese sí es de manual, pues de libreto, ¿no? Es decir, se suspende el conteo, el PREP, durante el tiempo necesario para arreglar las cosas y luego cuando vuelve a fluir, pues ya ganamos, ya le hicimos. Entonces, si hay un golpe, yo creo que vamos a ver si hay ruptura del orden constitucional, por ejemplo, para invocar la Carta Democrática Interamericana mañana en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Brasil y Colombia. Vamos a ver si sí, porque se está o se puede respetar o no el proceso constitucional. En todos los países del mundo y en particular América Latina, en México desde luego, hay un proceso constitucional que se sigue cuando un presidente renuncia o ya no ejerce el poder, que el Congreso nombra a alguien, hay una cadena de sucesión. En Bolivia para eso hay un vicepresidente, también renunció. Presidente del Senado, también renunció. Primera vicepresidente, también renunció. Sí. Segunda vicepresidente del Senado, ya no renunció. Puede tomar posesión hoy mismo, mañana, y puede convocar elecciones dentro de 90 días como marca la Constitución, o no. Es decir, son dos cosas distintas. Lo que a mí me parece muy importante aquí es subrayar que Evo se va por múltiples razones, no por una. Se va, en primer lugar, pienso yo, por una movilización de masas que no habíamos visto en Bolivia desde 2003 o 2005, desde las de 2003, cuando tumban primero a Goni Sánchez de Lozada y luego cuando tumban a Mesa. Entonces, primer punto es ese que me parece muy importante. Segundo, quienes primero pidieron su renuncia fue el sector obrero, la COB, que fue uno de los pilares del apoyo a Evo durante todos estos años. Luego la policía, luego los empresarios, los militares llegan al final, no al principio. Segundo, muy importante, hay una auditoría de la OEA libremente consentida por Evo Morales y cuyas conclusiones se declararon vinculantes con el acuerdo de Evo Morales. Y hubo una observación de las elecciones en un convenio firmado entre Evo Morales y el secretario general de la OEA, Almagro. Es decir, todo esto no fue una imposición del imperialismo, del Ministerio de las Colonias. No.
todo esto fue libremente consentido por Evo Morales. Entonces, sí hay algo reprobable en el sentido de que no deben ser las Fuerzas Armadas que incidan en el desenlace, pero en todo caso había muchísimos más factores que sí incidieron en el desenlace. Por cierto, ayer que se dio a conocer el reporte de la OEA, el presidente, todavía presidente Evo Morales, dice vamos a organizar unas nuevas elecciones. Acto seguido los militares lo invitan a renunciar, invitan entre comillas, y se va. Y digo esto porque es muy importante, porque en ese interim el presidente López Obrador aquí de México sacó un video y lo puso en Twitter felicitando el, digamos, ánimo democrático de Evo Morales de organizar unas nuevas elecciones, ¿no? Iba a decir que esa, en la narrativa que se había dado hasta ahorita faltaba ese evento. En efecto, Evo Morales acepta el reporte de la OEA, como había dicho, como ahorita señaló Jorge, que aceptaría los resultados de ese reporte, y por eso anunció, si bien no dio fechas y lo que quieras, anunció que habría nuevas elecciones, y no solamente eso, también anunció que se renovaría el Tribunal Supremo Electoral, y creo que es muy importante señalar eso. Coincido con Jorge de que se trata de un golpe de Estado, con una larga historia detrás. Generalmente las hay cuando se dan golpes de Estado. Yo no equipararía lo sucedido antes como un autogolpe, pero ahí podemos tener una larga discusión. Lo que yo creo que sí... Pero sí estiró la liga mucho, ¿no? No, bueno, sí. No, Al punto que se reventó. No, totalmente. El referéndum, que lo pierde. Y después las decisiones de las Cortes al respecto, después el proceso electoral, después el día de las elecciones y la caída del sistema. No, todo eso es escandaloso. El fraude. Sí, y por eso el reporte de la OEA. Y, hay que decirlo, la aceptación de Evo Morales de los resultados. ¿Por qué no lo considerarías como autogolpe? Pues si es una imposición por parte de Evo Morales vergonzosa, Javier. Sí. Bueno, si quieres no nos paremos en el tema semántico. Pero cuando los militares se juntan y proponen que te tienes que ir... No, el autogolpe, lo que decía... Sí, pero yo no equipararía un golpe militar a ese tipo de maniobras. Pero, en fin... Pero lo que yo quería destacar... El golpe militar ya es más complicado. De acuerdo, aunque uno de los dos opositores lo que pide es que gobierne una junta de gobierno encabezada por militares y policías. Eso ya empieza a preocupar un poco. Por la parte de la oposición, de uno de los dos opositores. Exacto. El que llevó la Biblia, ¿no? Al Palacio de Gobierno y dijo que Cristo regresaba. O sea, sí es un derechista, ¿no? Claramente, ¿no? Sí. Yo nada más quería tocar otro tema que no ha salido hasta ahorita, que salió en un ensayo publicado en Nexos por un cercano colaborador de Evo Morales cuando hizo el recuento de posibles errores cometidos por Evo Morales. Uno de los que destacó fue su decisión de no institucionalizar su movimiento, de no hacer un partido político de su movimiento y tratar de gobernar a través de distintos movimientos sociales. Bueno, parte de la historia, creo yo, tiene que ver que sospecho que había un problema de sucesión, que se vuelve prácticamente imposible de llevar a cabo una sucesión de liderazgo dentro del movimiento al socialismo sin institucionalizar ese movimiento y precisamente sospecho... Me suena. No quiero hacer paralelos. Sospecho que la búsqueda y la racionalidad de la reelección de Evo Morales tiene que ver con, híjoles, que no hay manera de pasarle estafeta a nadie, entonces pues ni modo, tendré que ser yo el que se queda, ¿no? Héctor. Bueno, de acuerdo que es un golpe de Estado, sin duda. El tema es qué tipo de golpe de Estado es. Y yo creo que es lo que dijo el propio Evo Morales, lo dijo con una gran precisión. Dijo, este es un golpe cívico, político y policial. Cívico, desde luego, porque es en medio de una movilización enorme, por cierto, no muy cívica, bastante violenta y bastante amenazante, porque estuvieron asediando las casas de los ministros, quemaron la casa de uno, tomaron como rehén al hermano de otro y amenazaron con violencia física a quienes no querían renunciar. Correcto. La oleada de las renuncias viene de la coacción física de este movimiento cívico. No quita la otra parte de la movilización real. Un golpe político, porque es evidente que todos los adversarios políticos de Evo
confluyeron en la candidatura de Lozada para hacer una confrontación y tratar de ganarle la elección. De Carlos Mesa. Sí. ¿Qué dije? Lozada. Sí. No, Mesa. Bueno. Y policial porque ante esa movilización, orquestada políticamente, sin duda, la policía se retira y pierde por completo el gobierno, el instrumento de control de esa movilización. Una policía que había sido averiada por el presidente. Una policía a la que el presidente le había quitado facultades porque era una policía que había tenido problemas de corrupción y de vinculación con narcotráfico. Se sentían agraviados. Confiando, Evo Morales, confiando en que su relación con el ejército, que era muy buena, iba a ser suficiente para compensar la falta de la policía. A la hora de la hora, quien le dio el empujón final era quien él pensaba que era su aliado más cierto, porque había cortejado a los militares de una manera que nos recuerda a otros países. Aún así no los condena. Bueno, dices policíaca más, no militar. No dice militar. Entonces, pero es indudable que sin ese último empujón, quizá no se hubiera cuajado tan rápido el desenlace. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa esto que dice Jorge, la continuidad constitucional del asunto, incluso tan deteriorado como está. Y me preocupa mucho la seguridad de los señores que dejan el poder. Para empezar, el expresidente Evo Morales está encerrado en su territorio, yo creo que en previsión de que vayan por él de muy mala manera. Y después hay unos exiliados, hay unos asilados en la Embajada Mexicana y supongo que en otras, de gente que está temiendo por su vida y creo que está temiendo por su vida correctamente. A mí me parece que sería muy importante que esta normalización del golpe de Estado tuviera un carácter, digamos, institucional y garantista de la libertad, de la vida, de la propiedad de los que perdieron, de los que fueron echados mediante este golpe de Estado. Y que la coalición que siga incluya de una manera importante a los partidarios de Evo Morales. Eso es un problema muy complicado, pero me parece que de otra manera vamos a volver a ver la Bolivia bronca que vimos durante muchos años, porque es una sociedad muy dividida y muy violenta. Lo último, es una desgracia, en cierto modo, desde el punto de vista económico para Bolivia, porque este presidente estructuró realmente un gobierno y tuvo unos resultados económicos constantes, que no tuvo ningún otro gobierno de izquierda en América Latina. Sí, los resultados de Evo Morales son muy buenos, pero antes de entrar aquí, cuando estábamos entrando Javier y yo al estudio, perdón, los dos como politólogos decíamos, hombre caray, ¿qué les hace en el poder que no lo pueden dejar? Si se hubiera ido Evo Morales después de 3 periodos. Tú decías algo también antes de entrar. Me recuerda a Porfirio Díaz en esto. Si Porfirio Díaz se hubiera ido en 1904... Como le dijo a Krillman. Hubiera pasado como uno de los grandes presidentes. Claro. Si Evo se hubiera ido antes de esta elección, hubiera pasado como uno... Yo creo que va a pasar uno de los mejores presidentes. Uno de los mejores presidentes de Bolivia. Así es. Jorge, un último comentario desde allá de Nueva York, por favor. Rapidísimo. Primero, sí me parece importante, reconociendo el golpe de Estado, esto no es Allende, ¿eh? No. Ya sé que todos andan muy calenturientos en México y en toda América Latina, Salvador Allende. No, a ver, no hay de eso. Es una renuncia efectivamente inducida por el ejército, con un enorme movimiento popular exigiendo la renuncia después de un fraude electoral y hasta ahora sin persecución por las fuerzas del orden, ejército y policía, de los opositores. Entonces, vamos a ver, pero al día de hoy, estamos ya 24 horas de esto, no ha sucedido. Esto no es Allende por ahora y no parece que lo vaya a hacer. Segundo, lo más importante es que se mantenga el orden constitucional donde está previsto un camino. Puede o no suceder, pero está previsto un camino y eso sería muy importante que la comunidad internacional y en particular iberoamericana o de este hemisferio, incluyendo Estados Unidos y Canadá en la OEA, mañana, y
insistan en que se siga este camino. Tercero, me parece muy bien que el gobierno de México le ofrezca asilo a Evo Morales. Claro, ojalá Evo se apegue a eso, porque no hay muchos otros países hoy en día que se lo den. Básicamente Cuba y Venezuela, porque ni siquiera Uruguay lo quiere, aunque todavía tengan un gobierno de izquierda, y tendría que esperar más de un mes para que Alberto Fernández pues lo acepte en la Argentina. Entonces, México es la salida que tiene. Yo no sé si le convenga mucho a López Obrador o no, esa es otra discusión, pero yo creo que por principio México debe otorgar el asilo si él lo pide. Ahora, ya como un comentario, digamos, un poco final y más abstracto de esto, no es solo que se aferren al poder, que es un problema real, no solo que dice Javier con toda la razón, que no hay una sucesión prevista por estos movimientos que se han llamado populistas, sino que también hay un agotamiento cuando las condiciones que permitieron que las cosas salieran bien empiezan a desaparecer. Cuando surge la corrupción, en el caso de Evo surgió mucho. Cuando surgen los abusos, cuando surge la caída del crecimiento económico por el fin del boom de los commodities, cuando se crean clases medias emergentes que de repente quieren más y no están satisfechas con lo que tienen, y menos aún con que les roben las elecciones, porque así lo sienten ellos. Entonces, hay un conjunto de factores que se presentaron en el caso de Bolivia que yo creo que están ricos de enseñanzas para todos, pero a condición de ver todos los factores y ver cuáles son pertinentes para cuáles países y para cuáles no. Gracias, Jorge, desde Nueva York. Muy amable. Te vemos la semana que entra. Javier, un último comentario. Bueno, ya hubo una cierta ruptura del orden constitucional cuando mete la mano el ejército. Entonces, ojalá sea mínima. Claro, ¿no? Pero no hay que pensar que esto está ocurriendo conforme a derecho. No. Yo creo que si hay que evaluar a Evo Morales, yo sí diría que fue un presidente exitoso. Sí. Eso no significa que no haya habido errores, pero yo creo que sí fue un presidente exitoso, cumpliendo una serie de propósitos fundamentales de la mayor importancia para Bolivia. Ahora, en efecto, como decía ahorita Jorge, a mucha gente le cuesta más este perfil de líder político, le cuesta reconocer no solamente errores, sino también límites de lo que se puede hacer con un liderazgo carismático, por más democrático. Y creo que ha sido sí se equivocó en el cuarto intento. Por eso, se pasó. Bueno. Sí, lo que tú dices de Díaz. Si Díaz se hubiera ido, como le dijo a Krillman, pues quién sabe qué hubiera pasado en el país. Es un contrafactual que no sabemos. Pero sobre todo se equivocó porque ya había una clara señal de que no lo vayas a hacer porque te equivocarías, ¿me entiendes? Sí. Que fue el referéndum. Sí, claro. ¿No? Claro. Que perdió. Insistir, ¿no? Sí. Se vale. O sea, porque este tipo de de liderazgo carismático democrático, si hay reelección indefinida, pues que se reelijan indefinidamente. Pero si ya se estableció que no la hay, pues tiene que haber ese límite y tienes que aceptarlo y reconocerlo, por más exitoso que haya sido. Sí. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo salir del poder. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. Gracias a usted. Muy buenas noches.